Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar de las computadoras EFI, que ahora ya son la mayoría de las que están allá afuera. Vamos a hablar de sus propiedades, de las particiones EFI y de las propiedades que tienen estas y cómo podemos aprovecharlas. Muy bien, pues comencemos. Las computadoras actuales pues tienen EFI, no es un secreto para nadie, lo cual recurren a una partición normalmente formateada con Virtual FAT o FAT32, en donde se instalan unos archivos de firmware que son leídos por el BIOS de la computadora y este tiene las instrucciones para cargar el sistema operativo. En el caso de Linux, para cargar el cargador del sistema operativo, que es el group. ¿Qué tema tenemos con esto? Bueno, he visto algunos videos, en algunos casos se habla, por ejemplo, de que cuando vas a crear la partición EFI no ponen un tamaño específico, a veces ponen mucho, a veces ponen poco, y te dicen que le van a poner mucho espacio, que para que puedan instalar más sistemas operativos y ya, y eso no tiene ningún sentido, o sea, especialmente hay un creador de contenidos que yo creo que todo el mundo va a saber de quién es cuando me hable de esto, aunque no me gusta hablar mucho del tema, más bien del creador, en donde dice que él prefiere que le sobre, que sobre el espacio, a que le haga falta y por lo tanto crea particiones, no sé, de 2 gigas de EFI, que porque ahí puede instalar Windows o otras distribuciones de Linux. Y esto no tiene ningún sentido, porque especialmente este creador de contenido siempre se va porque todos deben leer la documentación. Es obvio que no lee la documentación de nada porque no se entera de nada. ¿Qué es lo que puede hacer el EFI? ¿Cómo bootea? Bueno, cuando prendes la computadora, el EFI no busca una partición, busca una configuración que ya debe estar guardada dentro de la computadora, o sea, en el BIOS. Está guardada esta configuración, la cual indica qué partición tiene los firmware que van a cargar el EFI. En la tabla GPT, que puedes tener más de 100 particiones, al BIOS de la computadora se la suda completamente si es la primera, la 100 o la número 100 o la 112, la que tiene el EFI. Es más, no le importa si tienes más de un EFI, porque la configuración que se almacena en el firmware le dice cuál va a ser la partición que va a usar como EFI. ¿Esto qué significa? Que tú podrías tener una máquina que tenga varias particiones FAT32, por ejemplo, que tenga instalado un Windows con particiones FAT porque se puede, y el sistema no se va a confundir. No se va a confundir de cuál de esas particiones es su partición EFI. No es porque la partición se llame EFI, no, es porque hay dentro de la configuración de la computadora información que le dice, mira, esta partición que tiene este UID es la que vas a usar como EFI. Y ya está. ¿Qué significa esto? Que yo podría tener 5 particiones EFI, cada una con sus respectivos firmware, para cargar sus respectivos sistemas operativos o sus respectivos cargadores, y no va a haber conflicto con ello, porque va a ser el BIOS quien va a decidir cuál de estas particiones es la que se va a cargar. Entonces, dicho eso, pues ya podemos ver las posibilidades de tener 5, 10, 20 sistemas operativos, cada uno con su propia partición EFI. No tienen por qué compartir la partición. Se puede, pero no tienen por qué. De hecho, no está pensado para que sea compartido. O sea, por algún motivo que no entiendo, las personas comparten la partición EFI. No está pensado de esa forma, porque cada partición tiene una etiqueta del sistema operativo al que representa. La partición EFI de Windows trae una etiquetota que dice Windows. El Debian, cuando se instala, le pone
etiqueta que literalmente dice Debian, Red Hat, Rocky Linux, Alma Linux, cuando se instalan le dicen, ponen una etiqueta que dice Alma Linux. O sea, esta partición es para uso de Alma Linux. Que tú puedes meter otro firmware de otro sistema operativo ahí, se puede por las bondades de EFI, pero no es así como está pensado. Si vas a tener 5 sistemas operativos, deberías tener 5 particiones EFI. ¿Por qué? ¿Y por qué está la confusión de qué tamaño dejarle? Aparte de que eh, nunca vas a tener el tamaño correcto y completo. Bueno, cada sistema operativo te dice el tamaño de EFI que necesita para él. Por ejemplo, Debian necesita, para estar bien y holgado, 100 megas. Pero para Rocky Linux o Red Hat, 100 megas no es suficiente. Si tú lo tratas de meter en una partición de 100 megas, la instalación va a fallar. Tienes que saber que Red Hat te pide 300 megas para arriba. Eso significa que si quisieras meter Debian y Red Hat en una sola partición EFI, de entrada la partición tendría que medir 400 megas. Y así te va a funcionar. Pero como dije, cada sistema operativo debería tener su propia partición EFI. Lo mismo ocurre con Windows. Windows te va a decir mi partición EFI es de tanto. Normalmente no lo vemos porque Windows la crea solo. No hay que hacer nada. Solo Windows eliges un disco duro, se apropia del disco duro y pone la partición que le da la gana, del tamaño que le da la gana y tú no te enteras de nada. Pero también tiene una partición a su tamaño de acuerdo a sus propios firmwares, que cada firmware tiene un peso o un tamaño diferente y por eso cada sistema operativo requiere un espacio diferente. Sabiendo esto, tú puedes tener una partición EFI para Windows, una partición EFI para Linux, por ejemplo un Debian, una partición EFI para Arch, una partición EFI para Rocky Linux o Red Hat, y una partición EFI para cualquier cosa, FreeBSD, OpenBSD, lo que se te venga en la mente. Debes tener una partición para cada uno de tus sistemas operativos. Si tú haces eso, no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sistemas operativos va a escribir su configuración en el BIOS con su etiqueta indicando cuál es su partición EFI, dónde se encuentra, el número de partición que es, su ID de partición, y el sistema operativo va a saber el sistema operativo, el firmware de la computadora, el EFI, va a saber arrancar el sistema operativo correcto. Y así de fácil. Y otro de los motivos por los cuales esto es muy bueno, antes del EFI, cuando teníamos MBR, dependíamos al 100% de cargadores como group si queríamos arrancar más de un sistema operativo, porque en el MBR solamente puede haber una partición activa para buteo. Esta partición normalmente la tomábamos instalábamos el group en el MBR y de esa manera el MBR se cargaba primero que cualquier sistema operativo y a través del group podíamos levantar Windows, Linux y cualquier otra distribución de Linux. El problema venía en que cada distribución de Linux tiene su propio group, pero el MBR solo es uno. El MBR son los primeros 512 del disco duro y solamente hay uno. ¿Y qué pasa con que solamente haya uno? Que si tú instalabas Debian, pues instalaba el group de Debian en el MBR. Y si luego instalabas un Arch Linux, pues el Arch Linux sobrescribía su group por el de Debian. Y al final tendrías que configurar en el Arch Linux, en el group de Arch Linux, el resto de sistemas operativos que van a cargar, porque solamente puede haber uno. ¿Y qué pasaba si después instalabas Windows? Pues Windows quitaba el MBR y ponía su propio cargador, el NT Loader, y mandaba todo a volar y decía, aquí yo nada más mis castañas suenan y adiós Linux y todo lo que tuvieras. Por eso es que mucha gente todavía tiene la costumbre de instalar primero Windows y luego Linux, porque saben que cuando instalen Windows, Windows va a barrer con todo y no pregunta, no le importa nada, simplemente te quita todo lo que tengas y se impone. Windows desde su perspectiva es el único sistema operativo y todo lo demás se la suda. Por eso normalmente instalas primero Windows y después Linux, para que Linux, que sí tiene un poquito más de empatía con el usuario, en vez de descartar Windows, pues asegura de que a través de group puedas cargar el Windows y Linux. Pero como sea, en MBR el group tiene que sustituir al NTLoader. Bueno, el EFI soluciona eso. El EFI tiene un cargador configurable que es básicamente el boot manager,
que normalmente sale cuando presionas F2, F12 o F9 en algunas computadoras, que te sale una lista de cosas de sistemas operativos que pueden bootear, o dispositivos como el USB u otras cosas. Y por eso es que el EFI nos soluciona la vida de esta forma. O sea, si el EFI ya tiene estas propiedades, hay que usarlo. Pues bueno, ya fue mucha explicación, vamos a verlo de forma práctica. Así vamos a instalar Debian en una máquina con EFI, obviamente virtual, pero no es nada diferente de lo que sería en una máquina real, porque al final estamos hablando de una máquina con EFI. Cuando terminemos con Debian, pasaremos con lo que haya que pasar, ahorita veremos, y haremos instalaciones, iremos probando lo que les estoy diciendo en laboratorio. Pues vamos ya, instalamos primero Debian. Esto es instalando Debian en EFI y cómo se ve en la configuración de la máquina. Bien, vamos a empezar creando el disco duro de esta máquina. Esos archivos OBMF Code y VARs son los archivos que necesitamos para convertir un QEMU de MBR a EFI. Ahorita vamos a ver el comando que los lanza, aunque ya lo hemos visto en otros videos. Pero primero necesitamos el disco duro. Vamos a crear un disco duro generoso. Create formato QCOW2 de linux.qcow2 y el tamaño. ¿Cuál será el tamaño? ¿Un petabyte? Es mucho. Pero vamos a hacer un petabyte. Ya tenemos un disco duro de un petabyte. Y entonces lanzamos el QEMU para instalar nuestro primer Linux. Acá está el llamado. Esta que estoy seleccionando es lo que convierte a QEMU en EFI, incluso con UEFI, con seguridad para certificados. Entonces, le estoy diciendo que la tarjeta la quiero usar en modo bridge, o sea que tenga acceso a mi LAN. Y el disco duro acá está, en modo unsafe para que sea un poquito más rápido. ¿Qué nos falta? El instalador. Vamos a decirle que el CD-ROM se encuentra en diagonal ISOs. Vamos a instalar primero un Debian 12 y le damos. Como estoy usando una tarjeta en modo bridge, necesito acceso root para la tarjeta bridge, si no, no lo necesitaría. Así que vamos a darle acceso al sudo y aquí está. Muy bien. Aquí tenemos el instalador de Debian en modo UEFI. Vamos a empezar la instalación. Lo más probable es que como estas instalaciones ya las hemos hecho muchas veces, recorte el video, porque no tiene caso volver a ver las mismas instalaciones una y otra vez. Así que vamos a hacerlo lo más rápido y lo que tarde lo voy a recortar. Entonces empezamos la instalación con calmita. Detecta mi IPv6, pero en realidad aquí le vamos a poner debian.local. Sepa que este es un Debian. La clave la voy a poner súper complicada, que es del 1 al 6. Last Dragon, con una clave igual de complicada que root. Ahorita no queremos tomar nada del horario, eso no importa. Y aquí viene la magia. Vamos a configurar nuestro disco de 1 petabyte. Y le vamos a decir, mira, si queremos una tabla GPT porque no tienes, es como un disco duro nuevo. Y ¿sabes qué? Voy a crear una partición EFI de 100 megas. Principio, pero no necesariamente tiene que estar al principio. El tipo va a ser EFI. Después podría meter el kernel en la misma partición de root, pero me gusta hacer las cosas bien hechas, así que 2 GB para
la partición de boot. Aquí. Y finalmente vamos a darle 100 gigas al root. No vamos a hacer más particiones. Lo vamos a dejar así. Porque lo que quiero es probar el punto de la carga de EFI. Entonces ya está. Finalizamos. No queremos ponerle swap ni nada porque ahorita no es una máquina de producción. Esto es para probar un punto. Y esperamos que se instale. Ya está finalizando la instalación. Está haciendo los últimos retoques finales. Esta instalación debería ser bastante más rápida. Lo que pasa es que estoy instalando por medio de la red en un NFS. Porque mi NAS tiene mucho espacio y ahí es donde meto mis máquinas virtuales cuando las creo dentro de mi propia computadora. Pero ya acabó la instalación, así que le damos continuar y se va a reiniciar y ya tenemos un Debian 12 en la máquina virtual, que igual podría ser una máquina real. Entonces aquí está, como podemos ver, ya arranca sin problemas. Arrancó con EFI. Vamos a reiniciarlo para volver al EFI cargador. Y aquí está el cargador. Casi todos los cargadores que están en EFI traen esta opción que es UEFI firmware. Lo que hace es meternos a lo que sería el BIOS. Y aquí vamos a ver qué fue lo que hizo el instalador. Cuando un sistema operativo EFI y la máquina soporta EFI, la máquina dentro de su BIOS, en este caso su BIOS EFI, está esperando que el sistema operativo le indique cuál va a ser la partición EFI, que normalmente tiene que estar formateada con FAT32 o Virtual FAT. Y está esperando que le digan eso y está esperando que se escriba el registro. O sea, tiene una especie de almacenamiento de memoria, esto lo tienen todas las máquinas EFI, en donde almacenan lo que el sistema operativo le dijo de dónde estaba su dispositivo, su partición EFI. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, en Boot Manager, que serían las opciones de arranque. Esto que dice Debian lo escribió el propio Debian. Entonces aquí podemos elegir las opciones de booteo, como cuando le damos F12, que es el boot menú, a una máquina real. Entonces aquí nos dice, mira, puedes arrancar con DVD, puedes arrancar con Pixie, puedes arrancar con esto, todo está muy bien. Aquí en Debian, si vemos acá, nos dice Device Path, nos dice el disco duro, nos dice que es GPT, nos dice el identificador de la partición y después nos dice que hay un directorio adentro que se llama EFI, que tiene un subdirectorio que se llama Debian, que tiene un firmware que se llama shimx64.efi y eso es lo que lanza el instalador hacia el group. Si le damos enter, pues muy bien. Ahora vamos con, pues ya que estábamos hablando de Rocky Linux, vamos a instalar Rocky Linux. Instalación de otro sistema operativo, en este caso va a ser un, ¿qué puede ser? Vamos a copiar esta línea ya que ya la tenemos. La
pegamos y vamos a usarla para conseguir un Rocky Linux. Un Rocky Linux, ok. Ahora vamos sobre un Rocky Linux dentro de la misma máquina virtual. Vamos ya. Ok. Como ya tenemos instalado un sistema operativo, obviamente el CD-ROM no es el primero. Pero no importa, bueno, esto es la forma en la que funciona el QEMU. En cada máquina EFI esto será diferente, habrá que apretar F2 para bootear con el CD-ROM, a veces es F11, el boot menú. Pero eso no importa porque aquí le vengo y le digo EFI firmware y como hicimos hace un momento, entramos al menú de los boot manager y le decimos, mira, no quiero arrancar con Debian, quiero arrancar con el CD. ¿Por qué arrancó Debian a pesar de que tiene un CD? Bueno, pues porque es lo que está en primer lugar. Es su opción número 1. Si no hay sistema operativo Debian, entonces se va por el CD-ROM. Si no hay CD-ROM, se va por los MISC, sino por el PXE y así hasta entregarnos simplemente una shell para que hagamos algo. Cada computadora tiene su propio sistema de qué es lo que va a hacer cuando no encuentra un sistema operativo o cuál es su primer sistema operativo una vez que ya lo tiene instalado. Y ya está. Bueno, entonces yo aquí le voy a decir, pues quiero que sea el DVD otra vez. Y listo. Ahora tenemos el instalador de Rocky Linux. Vamos a darle. Entonces, como vimos en la instalación anterior, el instalador, por medio del group, escribieron en el BIOS la etiqueta Debian con la información de en qué partición de disco estaba su partición EFI. ¿Qué significa esto? Que de hecho puedes tener todas las particiones EFI que tú quieras, del tamaño que tú quieras. Al final no tienes que tener una EFI de un 200 megas, 500 megas, 500 gigas, eso da igual. Si tú en tu documentación dice que tú necesitas una partición EFI de 500 megas, se la pones porque vas a crear una partición específica para ese sistema operativo. Aunque podrías compartir una partición de otro sistema operativo, lo más sano es ponerle a cada uno su propia partición. De esta manera no se pelean el espacio, porque cada sistema operativo tiene sus propios firmware y sus firmware vienen de tamaños diferentes y eso hace que te pida diferentes espacios, o sea, no hay un espacio estandarizado. Es el que te pida el sistema operativo de la máquina, del sistema que estás instalando. Como lo vamos a hacer aquí ahora, por ejemplo, en destino de instalación. Aquí está el disco duro, nuestro super disco duro de 1 petabyte. Vamos a decir que queremos personalizar la instalación. Y aquí está nuestra instalación de Debian, pero no la vamos a tomar en cuenta. Le vamos a decir que queremos una partición estándar, nueva. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero otro EFI. Y creo que Rocky Linux pide 300 megas. Debian entró perfectamente en 100. Rocky Linux me lo pide en 300. Pues vamos a darle 300 megas. Esto significaría que si yo quisiera meterlo en una misma partición EFI, tendría que considerar 400 o 512 megas para esa partición EFI que estaría compartida. Pero qué necesidad si cada uno puede tener su propia partición. Entonces le damos y ya está. Vamos a hacer lo mismo. Podemos tener nuestra propia partición de kernels para el Rocky Linux, para que no haya conflicto de kernels entre Debian y Rocky. Aquí le vamos a decir que queremos otros 2 gigas de la partición boot. Y aquí el sistema de archivos va a ser XFS. En Debian habíamos puesto extendido 4. Bueno, aquí va a ser XFS. Y ya le vamos a poner directamente el root. No le voy a hacer más particionamientos porque, como dije, aquí el punto es probar cómo funciona el EFI. Entonces aquí le vamos a poner que te gustan otros 200 gigas. Vámonos. Nada más porque podemos y queremos. Sin ningún motivo aparente. Hemos hecho que ya terminamos de hacer nuestra chamba. Nos está diciendo que no tenemos swap, no tenemos nada. Pues sí, no queremos. Así que le vuelves a dar en hecho. Nos dice cómo están las cosas y cómo va a quedar. Pues esto va a quedar así. Aquí estamos viendo las particiones previas de
del Debian, que no estamos tocándolas. Lo bonito del GPT es que podemos tener hasta 128 particiones sin ningún problema. Aceptamos y ya está, ya hicimos nuestra partición separada, en el mismo disco duro, pero separada. Aquí no hay conflicto de nada. Eso es gracias al poder del EFI. Aquí ya está activada la red, aquí le vamos a poner como nombre rockylinux.local. Lo aplicamos, vemos que está activo, ya tiene un IP, ya tiene un IPv6 y un IPv4, perfecto. Decimos que está bien. Instalación mínima, perfecto. Para instalarle lo que necesitamos y lo que queremos y no nos instale de más. Y vamos a poner la misma superclave. Queremos permitir acceso root. Nos dice, estas son advertencias, pero me la suda, así que le vuelvo a dar hecho de que sí lo quiero tal cual. Vamos a crear un usuario de una vez. Last Dragon. Y si requiere una cuenta para accesar, pues sí, sí quiero. No lo voy a hacer administrador. Administrador sería que tenga acceso a sudo. No quiero que tenga acceso a sudo. Yo usaría el su en un servidor de producción. Así que no va a ser administrador. ¿Qué le podemos hacer aquí? La fecha, pues estamos en México, está muy bien. El formato de esta fecha, no quiero que lo tome la red. Quiero que sea en 24 horas. Digo, en 12 horas AM/PM. Perfecto. ¿Qué más le podemos hacer aquí? No quiero que tenga kdump para este caso, porque no lo necesito aquí. Esto es un demo. Vamos a quitar igual esto de seguridad. No lo necesitamos para este demo, porque no estamos hablando de seguridad, sino de EFI. Eso es de lo que se trata aquí. Aquí tiene un detallito con el multithreading del procesador. Esto es solo un warning. Esto es algo que puedo activar o desactivar del BIOS. Pero como estamos haciendo virtualización en máquina real, esto está aquí dándome un problema, pero desde la máquina real. Eso no importa en este momento, porque no es parte de lo que quiero solucionar ni de lo que quiero demostrar. Y le damos. Y de nuevo esperamos a que termine la instalación. Si tarda mucho, pues hacemos el recorte y nos vamos hasta el final de la instalación. Ya ha terminado la instalación. Así que le vamos a dar al botón de reinicio y ver qué sucede. Entonces reiniciamos y esperamos. Como podemos ver, ahora estamos en el grupo de Rocky Linux y además nos ha detectado el Debian. Este es Rocky y este es el Debian. Nos dice incluso en qué partición está. Está en la 3, mientras que el Rocky estaría como en la 6 o en la 5. También tiene el UEFI firmware para entrar a configurar. Entonces, si yo le doy aquí, vamos, que nos vamos directamente a Rocky Linux. Listo. Y si reiniciamos, volvemos a regresar a la carga de EFI y le vamos a decir que queremos un Debian. Estamos usando el group de Rocky para llegar a Debian. Ahora estamos en Debian, sin mayor problema. Pero, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Reiniciamos otra vez. Y normalmente las personas deciden instalar Windows primero, porque Windows hace un movimiento muy parecido a este. Windows crea su propio partición EFI y su propia partición C y su propia partición de recuperación y su propia partición de kernel. Todo lo hace él solo. Y le dice al BIOS, al UEFI, que su partición EFI es la primera, o sea que le roba el boot al sistema operativo que estuviera antes. Es lo que acaba de hacer de hecho el Rocky Linux, lo mismo que hace Windows. Entonces, con esto ahora tú podrías saber que no importa si instalas Linux o Windows primero, porque lo que va a pasar es que el último sistema operativo en turno va a intentar traerse o robarse el boot. La diferencia de Windows a Linux es que Linux carga con el group y el group tiene un subproceso que se llama hostprover y este hostprover, o sea, un probador de sistemas operativos, lo que hace es buscar en todas las particiones del disco a ver si no hay otros sistemas operativos ahí y los agrega a esta lista, ¿ok? Se robó el root, se robó el boot, ok, de acuerdo, pero queda disculpado porque después de que se roba el boot,
pues de todos modos en la lista nos agrega el sistema operativo que estaba previamente en el disco duro y de esta manera podemos seguir booteando con el sistema operativo anterior. Vamos a ver cómo quedó la configuración en el BIOS. Vamos a Boot Manager y aquí está, tenemos un Rocky Linux y un Debian. Antes Debian estaba en el principio, ahora está Rocky. Es por eso que arranca Rocky, porque Debian quedó desplazado a segundo lugar. Como dije, esto es lo que haría Windows si instalas el Linux primero. Haría que el Linux quede en segundo lugar y Windows en primero, robándose el boot. Pero a diferencia de la gentileza que tuvo Rocky de agregarnos en la lista de sistemas operativos nuestro Linux, el Windows eso se la suda y se queda completamente con el control del sistema de arranque. Si tú quisieras volver a entrar a tu Linux, tendrías que entrar al BIOS y en el BIOS usar el Boot Manager del BIOS para poder arrancar el Debian o el Rocky o tu Linux previo. Y aquí podemos ver lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento de crear su entrada en el Boot Manager, lo que hizo fue poner su nombre, dice que es Rocky Linux, y de nuevo en Device Path nos dice que es la partición 4, esa va a ser la partición EFI de Rocky. En este fue la partición 1, ahí lo podemos ver, la partición 4. Dice que la tabla de particiones es GPT, indica cuál es el identificador de la partición y lo mismo, hay un directorio que se llama EFI, un subdirectorio que se llama Rocky, y como esto es Linux, el group usa shimx64 como firmware firmado para arrancar, lo mismo que hace Debian, solo que lo hace en otra partición y en otro y con otro identificador de disco. De esta manera no están en conflicto. Por ejemplo, no importa si actualizo el kernel de Debian, no importa si actualizo el kernel de Rocky, como cada uno está en su propia partición, no se están pateando entre ellos. Eso está muy bien, de esa manera tú tienes completamente aislado los sistemas operativos de Linux en tu máquina. Y ya está. Y de nuevo, si tú quisieras usar, aquí con Group pudimos arrancar desde Rocky y Debian, pero imaginando que instalamos un Windows y no tuvo la gentileza de ponernos la lista de sistemas operativos previo, pues entramos al firmware, al BIOS y le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a arrancar con Debian. Lo seleccionas en el BIOS y le dices que quieres Debian. Y ahora estamos en el group propio de Debian. Obviamente Debian no se ha enterado de que existe Rocky. No es que no tenga la gentileza de ponerlo, es que no se ha enterado que existe. Pero entre caballeros no hay problemas. Lo único que tenemos que decirle es, ¿sabes qué? Corremos el OSProver, a ver si está instalado. Ahí está el OSProver en Debian. Y Debian va a escanear ahorita todas las particiones del disco y decirme, mira, en la partición, ahí en la partición 6, en vez de A6, ahí tienes un Rocky Linux. Y es una versión 9.2 Blue Onyx. El OSProver está haciendo su chamba. ¿Cómo le digo yo al group que quiero que lo tome en cuenta para crear la lista de Debian de sistemas operativos previos o que se encuentran en la máquina? Pues muy sencillo. Primero nos aseguramos que en etc default group se encuentre descomentada la línea de group disable OSProver. O sea, aquí lo que está diciendo esto es que no tome en cuenta otros sistemas operativos. Por default no los va a tomar en cuenta el Debian, debido a que fue el único sistema operativo que estaba instalado. Pues el instalador dice, pues aquí no hay más sistemas operativos, ¿para qué pongo a estar buscando sistemas operativos si soy el único? El Rocky Linux sí se dio cuenta de que no era el único y por eso estoy seguro que esta línea está descomentada en Rocky Linux. Aquí pues recordemos que es el primer sistema operativo y no encontró nada previo, así que no tiene caso que esté ejecutando la rutina de probar sistemas operativos si no hay ningún otro. Tiene que estar en falso, porque aquí lo que estamos es desactivando el probador estamos desactivando el desactivador del probador del sistema operativo. Entonces, menos por menos es más, como en las tablas de signos, en la multiplicación de signos. Entonces, menos por menos es más. Estamos deshabilitando el deshabilitador, por eso es group disable false. O sea, deshabilitamos el deshabilitador, menos por menos es más. Eso quiere decir que de hecho ahora está activo. Y ya que está activo, ¿qué hacemos? Pues muy fácil. Le decimos group update
es update group. Y esto lanza por debajo en segundo nivel el OSProvert y agrega en la lista de menús los sistemas operativos que encuentra, que en este caso fue un Rocky Linux. Y si nosotros le damos un reboot, pues lo que va a pasar es que va a volver a arrancar con Rocky Linux, porque no le hemos hecho ningún cambio en el BIOS. Pero aquí le vamos a decir, quiero que arranques con Debian. Y ahora Debian ahora como le hicimos esto, ya tiene la cortesía de ir a buscar los sistemas operativos que hay en el disco. Y decir, mira, sí, yo soy un Debian, pero también sé que hay un Rocky Linux que está ahí, en la partición 6 del disco. Si quieres lo arrancamos desde aquí, así como Rocky nos dejó arrancar Debian desde ahí, nosotros podemos arrancar Rocky desde aquí sin ningún problema. Podemos hacerlo. Está. Este es el grupo de Debian y aún así pudimos arrancar Rocky sin mayor problema. En el caso de los Windows que se toman el control y no tienen la gentileza de devolverte una lista con los sistemas operativos, lo que podemos hacer es ir al firmware, al BIOS, y decirle, ¿sabes qué? Imaginando que Rocky es Windows, decirle, mira, vamos a imaginar que Rocky es Windows y es descortés porque no nos pone la lista de los otros sistemas operativos. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Por ser tan maleducado, yo quiero que el sistema operativo principal pues sea Debian. Entonces, aquí no puedo hacer el cambio, aquí es para elegir con qué quiero arrancar. Pero aquí en Boot Maintenance Manager, cada máquina tiene un lugar para hacerlo. La tuya será diferente. Esto es como se hace en QEMU cuando está en EFI. Aquí le voy a decir Boot Options, Change Boot Order. Y aquí están. Entonces aquí yo le puedo decir, ya no quiero que Rocky, imaginando que es Windows, sea el sistema operativo default. Quiero que sea Debian. Y aquí dice que para moverlo lo haga con el signo de más. Más significa arriba. Entonces yo aquí le doy más. Debian se va para arriba. Y si esto fuera Windows, se va para abajo. Y damos Enter para completar. Ya quedó. Ahora vemos que Debian está en primer lugar. Y aquí en este BIOS es F10 para guardar los cambios. Confirmamos que lo queremos. Y salimos de aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que ahora va a arrancar con Debian. Ahí está. Le quitamos el boot a Rocky y se lo devolvimos a Debian. Que en este caso, si hubiera sido Windows, le habríamos quitado el boot a Windows y se lo devolvemos a Debian Linux o al Linux que tú tengas. Y este Linux tendrá la cortesía de poner en esta lista que tienes un Windows para arrancar ese Windows. Y no sería necesario hacer esto con Windows si Windows tuviera la cortesía de decir hay otro sistema operativo ahí afuera, úsalo. Y ya está. Entonces, ahora vamos a probar otra cosa del EFI. Una instalación que no tenga partición ni EFI ni group. Porque eso lo podemos solucionar con el propio Linux sin involucrar al UEFI. Oye, medio rebuscado, pero ahorita va a quedar claro qué es lo que estoy diciendo. Entonces vamos a parar esto. Ya terminamos con Rocky y con Debian. Terminamos y continuamos con... Muy bien, ahora vamos a hacer una cosa loca. Vamos a instalar un sistema operativo sin group y sin EFI. Y esto se puede gracias al apoyo que nos da el group. Es que tenemos las herramientas y la imaginación es tu límite. Tú sabrás cómo lo solucionas, porque siempre hay solución para todo. Si sabes cómo funcionan las cosas, sabrás cómo solucionarlo. Pues vamos con la instalación de Arch Linux aquí. Muy bien. Bueno, pues visto lo visto, nos vamos con Arch Linux, porque aquí vamos a hacer una instalación un poco diferente, pero interesante. Esto es para que vean el poder que nos da el EFI y el group con Linux cuando se entiende cómo funcionan las cosas, las oportunidades que nos da. Vamos a quitarle el de Rocky, el CD-ROM de Rocky, y le vamos a poner el de Arch Linux. Y arrancamos. Ahora arrancamos como quedamos. Quedamos que el sistema operativo inicial iba a ser el Debian y no Rocky. Pero que podemos arrancar Rocky desde su lista de sistemas operativos.
Muy bien, pero queremos arrancar del CD-ROM. Obviamente aquí en esta lista no está el CD-ROM, pero podemos ir directamente al EFI y decirle que queremos el CD-ROM. CD-ROM, por favor. Y ahora estamos en Arch. Pues vamos. ¿Qué voy a hacer en Arch? Pues vamos a hacer... Si al final tenemos sistemas operativos que soportan EFI. Antes usábamos el group en MBR y requeríamos que cargara en el inicio del MBR, pero el EFI nos ha cambiado las cosas, nos las ha puesto más sencillo debido a que tiene su propio cargador. Entonces, ¿yo aquí qué puedo hacer? Pues muy simple. Yo podría tener una instalación de Linux que no tenga partición EFI y que no comparta la partición EFI de nadie más y aún así poder arrancarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues apoyándonos de una instalación previa de Linux. Es decir, esto que voy a hacer ahorita puede ser para los que no les gustaría estar creando particiones EFI. En la de Rocky creamos una EFI independiente para Rocky. Y hay una independiente para Debian. Pero podríamos, si quisiéramos, podríamos tener una partición independiente de EFI para Arch Linux. Pero no le voy a crear una partición EFI. Voy a delegarle el arranque a una de las instalaciones previas de Linux. Esto nos da el poder de instalar otros sistemas operativos en la misma computadora sin estarle metiendo más cosas al EFI. Que no pasa nada si le pones 20, 50 sistemas operativos. Mientras tengas el espacio le puedes poner todo lo que tú quieras. Esto es más bien por comodidad y como otra forma de instalar un sistema operativo en la misma máquina apoyándote de lo que ya tienes. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a darle fdisk y vemos que hay en BDA. Así, no le puse fdisk, le puse otra cosa. Fdisk, BDA. Mostramos las particiones y ahí podemos ver que hay dos EFIs. El EFI de 100 megas de Debian y el EFI de 300 megas de Rocky Linux. Podríamos tener otro EFI de 100 megas para Arch Linux, pero en lugar de eso vamos a prescindir del EFI y voy a dejar... Es que vieron que cuando arrancamos en Debian o en Rocky y elegimos el sistema operativo, se brinca directamente a cargar el kernel, o sea, no nos devuelve al EFI de Debian, sino directamente carga el kernel. Eso quiere decir que yo le podría quitar la partición EFI, ahora que yo ya decidí que Debian va a ser la partición, el Debian va a ser la partición EFI primaria, yo podría quitarle el EFI a Rocky Linux y dejar que arranque a partir del group de Debian y no tener una partición de 300 megas. O sea, si yo quisiera recuperar ese espacio, puedo borrar esa partición y usarlo para otra cosa, como swap. Aquí lo que vamos a demostrar es que se puede. ¿Cómo voy a hacer la demostración? No le voy a crear la partición EFI a Arch Linux y aún así vamos a poder arrancar en él. Solo le voy a crear la partición del kernel para que no reciclar ninguna partición de kernel. O incluso podría meter el kernel en la misma partición de root. Pero por limpieza y por orden de cómo se particionan las cosas, debes de tener una partición de booteo, de kernels, o sea, la diagonal boot. Eso es por orden, aunque realmente podrías tenerlo todo en una sola partición. Pero eso ya es más sucio, es más al estilo Windows. Entonces, como aquí no estamos windowsizados, vamos a decirle que la partición 7 le va a corresponder 2 gigas. Directamente ya me voy a la boot. No voy a crear el EFI que le correspondería al Arch. Y voy a crear la octava. Esta sería mi root. Y le vamos a decir aquí tú vas a tener otros 100 gigas. Salvamos. Y entonces el boot es la partición 7 y el root 8. Perfecto. Entonces vamos a formatearlas. Make extendido 4. Dep BDA 7. Hay que tener cuidado de la que vas a formatear, porque si no te vuelas otro de los sistemas de archivos de cualquier otro Linux que tengas, o de un Windows, o de un FreeBSD, o otra cosa que tengas ahí.
Entonces esta fue la 7 y la 8. Con esto ya lo hemos formateado. Y lo que vamos a hacer es montarlo. Pues el root es la 8, BDA 8. Entonces la montamos en el directorio de montados. Y en este de montados aquí vamos a poner el directorio de boot para los kernels. Y montamos la 7, BDA 7, que es para los kernels en boot. Ahí está. Quedó muy bien. Ahora vamos a generar el fstat en fstat de mnt en mnt etc fstat. Bueno, no puedo hacer esto porque todavía no he instalado el base de Linux de Arch Linux. Aquí es packstrap. Le voy a decir que quiero en el directorio mnt, quiero que me instale el Linux base, el kernel de Linux, y quiero que me instale los firmware de Linux, firmware. Con estos tres hacemos la instalación base. Y ahora con calmita en lo que termina. Con calmita. Con estas configuraciones que estoy haciendo puedes tener lo mejor de los dos mundos. Puedes tener un Debian que es muy estable en los programas que tiene, y puedes tener un Arch Linux en otro lado de tu disco duro para tener lo último, de manera que no entren en conflicto ninguno de los dos. Así que Arch por un lado, y si se te rompe el Arch, pues lo reinstalarás o verás qué haces con él, y Debian por otro, y entre ellos no hay conflictos porque cada quien tiene su partición de boot, donde están los kernels, y cada uno tiene su partición de root, donde está su sistema de archivos. Con calmita que ya casi termina de instalar la base, el kernel y el firmware. Ya acabó. Ahora sí puedo generar el fstab. El fstab está por aquí. Si no, pues lo vuelvo a escribir. Es en fstab, que está en mnt, en su mnt. Y vas a escribir el fstab en mnt etc. Diagonal mnt, diagonal mnt etc fstab. Eso está muy mal porque tenía que decirle aquí mayor. Así. Listo. Vamos a ver si se escribió. mnt etc fstab. Ahí está. Detectó que es la partición 8. Ya encontró su UUID. Y creó el fstab por nosotros. Bueno, básicamente estamos haciendo la instalación paso a paso. Esto es lo que hace cualquier instalador de forma automática como Debian o Rocky Linux. Aquí lo estamos haciendo a comandos paso a paso, porque esa es la magia de Arch. Y si quieres usar Arch es como lo deberías instalar para que sepas cómo estás haciendo las cosas. Ok, una vez hecho eso, ya podemos llamar al chroot de Arch, que sería arch chroot
en MNT para continuar la instalación. Entonces aquí está el Arch a medio instalar. Decimos, ¿sabes qué? Pacman, perdón, quiero tener instalado Network Manager. Decimos que sí. Una vez que termina, si sabes que como aquí somos hombres de verdad, de los que escriben su propio driver, nada de se me olvidó cómo se llaman esos editores, Nano y esas cosas. Aquí es Beam y NeoBeam, porque somos hombres y los hombres escriben sus propios drivers para que podamos editar archivos. Listo, vamos a activar con el systemd enable el network manager para que cuando arranque tenga ya funcionalidad de red. Aquí nos lleva este guión, es así nada más. Vamos a escribir el archivo de localhost, es Beam localhost, así que aquí le vamos a poner 127.0.0.1 es localhost, y si tuviera IPv6 sería 2.2.1 para el localhost. Guardamos. Le vamos a ponerle nombre, hostname. Te vas a llamar archlinux.local. Eso es para que en esta instalación veamos si estamos en Arch Linux, estamos en Debian o si estamos en un Rocky. Le vamos a poner la clave de root a 12345, súper segura, igual que los otros Linux. ¿Qué nos falta? Crear el RAM disk, el init RAM. Esto sería mk init cpio, y aquí no me acuerdo qué iba, creo que es un p. Esto va a crear el init RAM para el kernel del Arch Linux, para que estén los drivers necesarios para cuando arranque. Perfecto. Listo. ¿Qué seguiría aquí? Seguiría instalar el group, pero habíamos quedado que no queremos instalar el group, queremos que dependa de Debian para arrancar este Arch Linux. Pues ya está, ya acabamos. Entonces, si no me equivoqué en nada y todo está bien, salimos de aquí, le damos reboot y no va a arrancar porque no tiene ni partición EFI y no tiene partición EFI, y ni siquiera le instalé un group. Está huerfanito. Pero quedamos que el group de Debian iba a ser el principal y que de aquí se iban a arrancar los demás sistemas operativos. Entonces entramos a Debian y le decimos, ¿sabes qué? Revisa en el Lost Prover qué cosa hay ahí. Entonces se pone a revisar las particiones y me dice, mira, encontré un Rocky Linux en la 6 y con suerte encontré un Arch Linux en la 8. Y como es todo un caballero y es muy gentil, le decimos update group. Vuelve a correr el lost group para escribirlo ahora en el group config. Y de ahora en adelante ya está dentro de la lista de sistemas operativos que el group de Debian puede arrancar. Vamos a ver si es cierto. Entonces entra el group de Debian y Arch Linux, que ni siquiera tiene una partición EFI y que ni siquiera tiene instalado el group, resulta que está en la lista de Debian y yo puedo arrancarlo desde aquí. Así es, ahí está Arch Linux funcional. Ya desde aquí ya puedo instalar, puedo actualizar, puedo hacer lo que yo quiera. Estamos en Arch Linux. Perfecto. ¿Que quiero entrar a Rocky Linux? Pues bueno, reiniciamos y podemos entrar de dos maneras. Podríamos entrar por el EFI o podemos entrar en la lista de Debian y le decimos sí, quiero entrar a Rocky Linux. Estamos en Rocky Linux. Podemos hacer lo que sea. No entra en conflicto con ninguno de los otros dos. Que ahora quiero usar Debian. Bueno, reinicio.
Y puedo dejar, porque por default está Debian en su lista, o darle Enter para ir más rápido. Y ahora estamos en Debian. Así que podemos tener estos sistemas de archivos, estos sistemas operativos aquí en la computadora sin mayor problema. Que pasó algo y algún sistema operativo me robó el boot. Bueno, entonces entro adentro del firmware de la computadora y manualmente booteo con lo que yo quiera. Por ejemplo, en este caso voy a bootear. No está Arch Linux porque, como dije, ni le pusimos su partición EFI. Otra vez, repitiéndolo, no le pusimos su partición EFI ni le instalamos el group EFI. Entonces la computadora ni siquiera se entera de que aquí hay Arch. Debian sí lo sabe. Rocky Linux lo podría saber. Entonces, si por algún motivo perdiera el acceso a Rocky desde Debian, yo puedo venir al EFI y decirle, pues es que quiero arrancar con el group de Rocky porque por algún motivo perdí la configuración en Debian. Rocky no se ha enterado que tiene Arch Linux, ¿no? No se ha enterado porque ya no estamos arrancando, o sea, por default arrancamos el group de Debian. Y aquí simplemente hay que decirle lo mismo, ¿no? Vamos a revisar la configuración de default group. Si quisiéramos, o sea, es que este group ni siquiera lo estamos usando, así que ni siquiera hace falta. Pero si quisiéramos, venimos acá y vemos que tiene disable submenús, disable recovery. No le veo el disable de Lost Provert. Vamos a ver qué pasa si hacemos un update group. Creo que esto tiene group 2. Group. Sí, tiene group 2. mkconfig. Y preguntamos por Arch. Ya. Aquí es diferente que en Debian. Porque Debian usa group a secas. Y Arch y este de Rocky Linux, o sea, Red Hat, usa group 2. Yo aquí lo único que tengo que hacer es decirle reconstruye la configuración del group group cfg para que también esté en la lista del group de Rocky Linux, el Arch Linux. Ahí está, ya lo encontró y se ve en la lista. Entonces si reiniciamos, no va a arrancar con el group ya se llama arrancó Debian. No va a arrancar con el group de Rocky Linux. Pero desde el BIOS puedo forzar el arranque con Rocky. Y ahora Rocky ya también sabe que existe Arch Linux. Esto sería como un respaldo, un grupo de respaldo en caso de que le pasara algo al grupo de Debian que hemos escogido que sea el principal. Bueno, aquí tenemos uno como de respaldo que también tiene su propio OSProver integrado en el grupo, en este caso group 2, por eso no hay que hacer el OSProver como lo hicimos en Debian, pero al final del día es la misma gata, solo que revolcada de forma diferente. Arrancamos y ahí está, tenemos Arch sin ningún problema y sin entrar en conflicto con ninguno de los otros dos sistemas operativos o incluso Windows o FreeBSD u otra cosa que use EFI dentro de esta máquina. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos que podemos tener particiones EFI, las que necesitemos. Cuando se instale el sistema operativo, escribirán en el BIOS su etiqueta de qué sistema operativo es y en qué lugar del particionamiento se encuentra esa partición EFI, independientemente de las otras particiones EFI. O lo que hicimos aquí es tomar una de las particiones EFI, en este caso Debian, como principal y aprovecharnos de ella para que en la lista de sistemas operativos carguemos los demás como Windows, Arch, Rocky o lo que sea que tengamos ahí. Y pues yo creo que con esto ha quedado claro cómo podemos tener instalado muchos sistemas operativos que no entran en conflicto en la misma computadora por medio de EFI, ya que ahora prácticamente todas las computadoras tienen EFI. Pues nada más. Espero que te haya parecido
ilustrativo el video. Yo creo que ya es hora de terminarlo porque andan sonando fuegos artificiales y por ahí muchos perritos asustados. Escucho cómo empiezan a ladrar y pues se va a empezar a meter mucho ruido por el micrófono. Entonces vamos a terminar el video ahora que todavía no hay escándalo de los fuegos artificiales y de los perritos que obviamente están asustados. Bueno, pues yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en X, antes Twitter, en LastDragonMX. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. En la descripción del video te dejo ligas para entrar a nuestra comunidad de Telegram. Si tú sabes cómo ayudar a las personas en Telegram, por favor ayúdalas. Y si tú no sabes y necesitas ayuda, pues no tengas vergüenza en preguntar, que seguramente alguien te ofrecerá su mano para ayudarte. Cuando entres en el Telegram, no podrás hacerlo directamente. Seguramente te va a interceptar un bot que te va a tratar de probar que... Más bien tú tendrás que probarle que eres un ser humano para evitar programitas spammers. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Como siempre, Linux es maravilloso. Si tú lo sabes usar, tú también. Adiós.